Soy Filiberto Solís y hoy le traigo buenas noticias. Vamos a hablar de un tema que no se toca mucho, no es tan obvio en lo que quiere decir, pero tiene una grande relevancia, es bien importante, sobre todo para nuestro tema que tiene que ver con las buenas noticias, que es que tenemos seguridad eterna en Cristo Jesús. Y me estoy refiriendo al nuevo nacimiento. Quiero leer con ustedes algunos pasajes de la Escritura. Los tengo aquí en mi tableta para más rápido, pero también vamos a usar la Biblia. Le voy a decir la cita para que consulte en su Biblia que esto es así. Así que voy a leer un pasaje sumamente interesante que se encuentra en Isaías capítulo 53, versículo 10, que dice así, hablando de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías, del siervo sufriente. Dice así, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá descendencia. Fíjese qué interesante, está hablando del Señor Jesucristo y de su descendencia. Quiere decir entonces que el Señor Jesucristo tiene descendencia. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más en lo que dice este pasaje. Ahora leo del Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, dice en el 11 en adelante, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A lo suyo vino. Él vino a juntar a su pueblo. Él vino a proclamarse como rey. Él vino a instaurar su reino eterno. Pero dice que no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y sigue diciendo, estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, hijos por voluntad de Dios. Ahora vamos a el mismo Evangelio de San Juan, pero ahora en el capítulo 3, en aquella conversación tan famosa que el Señor tiene con un hombre conocedor de la palabra, llamado Nicodemo, un maestro de la palabra de Dios. Está un poquito largo, pero vamos a leerlo porque vale la pena. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí encontramos varias cosas interesantes. Este fariseo que va de noche para que no lo vean, para que no lo descubran, era principal entre los judíos y le dice, maestro, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Hasta aquí, él lo considera un maestro, pero algo a su favor es que él sabe que ha venido de Dios. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Una buena lógica, ¿verdad? Y entonces le dice el Señor Jesucristo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí entra el concepto que ya vimos antes y del que les quiero hablar, nacer de nuevo, porque si no se nace de nuevo, no se puede ver a Dios. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer
siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo entendió, aunque no entendió bien. Él entendió que era importante que nazca de nuevo, ¿sí? Este concepto le queda claro a Nicodemo. Y el Señor Jesucristo le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El Señor le dice aquí también que se tiene que nacer no de la carne, hay que nacer del Espíritu. Y entonces se puede entrar al reino de Dios. Y dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y luego un poquito más adelante le dice, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no reciben nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si te digo las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese qué maravilloso. El Señor aclara y dice que el que cree en él tenga vida eterna. Y después viene este pasaje tan maravilloso, de todos conocido, en donde se aclaran muchísimas cosas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así entonces tenemos muchas cosas que poco a poquito vamos entendiendo y se van aclarando. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer por segunda vez de agua y de espíritu. ¿Cómo se nace de nuevo? Bueno, se nace de nuevo cuando creemos en el unigénito Hijo de Dios y en su promesa de vida eterna. Esto es bien importante. Lo dice el Señor Jesucristo, Juan 3:16. ¿En quién hay que creer? En el Señor Jesucristo. Y de todo lo que es el Señor Jesucristo y de todo lo que Él hizo, ¿qué es lo que la persona tiene que creer para tener vida eterna? Pues en esa promesa que el Señor hace de dar vida eterna. Y el que cree en Cristo y en esta promesa, dice, no se pierde y tiene vida eterna. Así se nace de nuevo. Ahora, ¿para qué se nace de nuevo? Bueno, para poder entrar al reino. Nadie que no nazca de nuevo puede entrar al reino de Dios. En otras palabras, nadie que no cree puede entrar al reino de Dios, al reino del Señor Jesucristo. Así pues, entonces, el Señor le dice a Nicodemo que tiene que creer en Él para recibir la promesa de la vida eterna. Gálatas 3:26 dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por ahí está la creencia, el concepto de que todos somos hijos de Dios. Pero no, Juan aclara que solamente el que cree tiene esa potestad de ser hecho hijo de Dios. Y aquí en Gálatas dice Pablo, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, para ser hijo de Dios, tiene que primero haber esa fe en Cristo Jesús. Ahora, también en Gálatas, en el capítulo 4, del 4 en adelante, dice así,
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Se da cuenta? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y aquí vamos a hacer algunas aclaraciones interesantes. Primero, el concepto de adopción. Aquí el texto dice a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. El problema con esta traducción es que no es como nosotros entendemos la adopción. Mire, si usted es un matrimonio que por alguna razón X quiere adoptar un hijo, usted va a los centros de adopción, llena el papeleo, creo que inclusive hasta puede escoger entre los niños y decir yo quiero lo quiero adoptar como mi hijo, llena el papeleo y cuando todo está aprobado, entonces ese niño se convierte en su hijo adoptado. Es decir, ese hijo adoptado no tiene nada que ver genéticamente con usted. Puede ser de otro país, de otro color de piel, lo que sea. No se parece a usted porque no comparte las características genéticas suyas. Es un hijo adoptado. Pero el concepto bíblico es diferente. Leímos en Isaías que el Señor vería descendencia. Eso nos dice que somos hijos de Dios por descendencia. Lo que pasa es que la traducción que se ha hecho de adopción no es correcta. No debe de ser adopción. Es hacerse hijo, que parece similar pero es diferente. Entonces dice, por cuanto somos hijos. Dice, Dios envía a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba, Padre es una palabra hebrea que significa el diminutivo de padre, papito, papi, papacito. Y así es como podemos acercarnos y recurrir a nuestro Señor, porque dice, ya no eres esclavo, sino hijo y heredero de Dios por medio de Cristo. Después dice también en Primera de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Ahora nosotros somos llamados hijos de Dios, no solamente llamados, somos hijos de Dios. Y aquí viene otro concepto interesante de esto que estamos leyendo en Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí entra un concepto nuevo. Ya no es el concepto de la adopción como lo vimos hace rato, sino que dice nacido de Dios. Somos simiente de Dios. ¿Se da cuenta? Renacemos, pero con una simiente nueva, no de carne ni de sangre, ni de voluntad humana, sino de Dios, como veíamos hace rato. Ahora somos, dice, nacidos de Dios, no adoptados, nacidos de Dios. Y luego también en 1 de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Aquí quiero introducir otro concepto interesante. Hemos leído en dos pasajes que dice que no practica el pecado.
Bueno, quiero decirle que también este concepto es ajeno al griego. El griego no habla de practicar el pecado. De aquí se han desprendido algunas doctrinas, que una cosa es que peques y otra que practiques el pecado. Es lo mismo. Lo que pasa es que se nos ha traducido como practicar el pecado, pero debería de ser así. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios permanece en él. Y el otro pasaje dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no peca, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. ¿Qué significa esto? ¿Significa que ya no pecamos? Bueno, la realidad es que somos pecadores. Eso no ha cambiado. El Señor nos ha santificado, nos ha hecho suyos, ahora somos santos pecadores. Entonces, ¿qué significa? Este es el concepto del nuevo nacimiento. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando nacemos con la tendencia a pecar con un espíritu muerto por causa de Adán. No heredamos el pecado de Adán. Pecamos la concupiscencia, que es la tendencia irresistible al pecado. Un niño no necesita que se le enseñe a pecar, ya nace sabiéndolo. Hay que enseñarle a no hacerlo. Pero en el momento en que tiene conciencia de pecado, entonces se hace responsable. Y todos lo somos. Todos hemos pecado porque no olvide que nosotros estamos formados por 3 partes: alma, cuerpo y espíritu. Hay quienes dicen que son 2, una parte espiritual, otra material. Es lo mismo, la parte espiritual es alma y espíritu y la parte no material es nuestra carne, nuestro cuerpo. Ahora, cuando usted nace de Dios, usted recibe la simiente de Dios. No tenemos bien claro en qué consiste la simiente de Dios, pero somos nuevas criaturas porque hemos nacido de Dios. Fíjese qué interesante concepto. Somos nacidos de Dios y tenemos ahora, vamos a llamarlo así, su genética divina en nosotros, porque hemos nacido de nuevo con una nueva genética. ¿Se da cuenta? Nuestro espíritu que estaba muerto, ahora está vivo, pero ha renacido de la simiente de Dios, y en nuestro espíritu no pecamos, pero nuestra carne, nuestra alma, siguen siendo pecadores. Ellos sí pecan. ¿Se da cuenta? Nosotros pecamos en nuestro espíritu, nosotros pecamos en nuestra carne, en nuestra alma, pero no en nuestro espíritu, porque tenemos la simiente de Dios. ¿Se da cuenta? Efesios 2:10. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Creados en Cristo Jesús. En ese nuestro espíritu nuevo que ha renacido, no pecamos por causa de la simiente y del nacimiento nuevo. Ahora hay un conflicto. Nuestro espíritu quiere buscar a Dios. Nuestro espíritu no peca, pero nuestra alma, nuestra carne, ellos sí pecan, quieren pecar. Pablo lo decía, quiero hacer lo bueno y hago lo malo, y lo malo que no quiero hacer, eso hago, porque hay un conflicto, ¿sí? Por eso somos santos pecadores. Por eso Juan dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si pecan, ¿sí? Tenemos abogado para con el Padre. ¿Cuál es la solución? Confesar nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados, para
tener esa comunión con Dios. Mientras estemos en comunión con Dios, difícilmente vamos a pecar. Pero cuando esa comunión con Dios se rompe, hay que restaurarla lo antes posible para que no sigamos pecando. ¿Se da cuenta? Segunda a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por eso, es importante que nuestra mente sea transformada, nuestro corazón, ¿sí? Porque aunque nacemos de nuevo, el Señor no borra nuestra mente, nuestros recuerdos, no quita de nosotros todas aquellas cosas que hicimos y que todavía nos acordamos, sino que nuestra mente, que quedó, vamos a decirle así, trastornada, transformada, tiene que renovarse, y la manera en que nuestra mente se tiene que renovar es cuando conformamos nuestra mente no a este mundo, sino a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta qué interesante? Ahora, aquí hay otro concepto en el que quiero también recalcar un poco, que sería, digamos, el objetivo, que decía yo no es tan claro, pero aquí está presente. Si usted nace en su espíritu de nuevo, no es adoptado, sino que es simiente del Señor, hechura suya, ¿sí? Es hijo de Dios no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios, ¿sí? Es decir, usted nace del Espíritu cuando cree. Por eso dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esos que somos hijos de Dios y que tenemos la simiente de Dios, dígame usted cómo se puede eso revertir, cómo se puede borrar. Usted es hijo de Dios para siempre. Aunque quiera, aunque deje de creer, usted tiene esa simiente para siempre, es hijo de Dios para siempre. Es decir, Dios no lo desadopta, ese no es un concepto bíblico, porque para empezar, no lo adoptó. Usted nació de nuevo en Cristo Jesús. Por lo tanto, su salvación está segura para siempre. ¡Qué maravillosas noticias son estas! Le leo un pasaje más para que analicemos estas cosas. Primera de Pedro 1, 17 al 23 dice: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, pues ya sabisteis o ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de él, creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Al obedecer a la verdad, mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y aquí viene algo que hay que remarcar. Ponga atención. Pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive
y permanece para siempre. ¿Se da cuenta? Esto es maravilloso. Hemos renacido de simiente incorruptible. Y esto es para siempre. Así que, puesto que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, hay que vivir esas buenas obras. Y vean lo que recalco, lo que dice aquí. No renacimos con cosas corruptibles como oro y plata. ¿Con qué renacemos? Dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso fue lo que nos limpió, lo que nos hizo renacer, la sangre de Cristo. Si usted todavía cree que la salvación puede perderse, explique cómo esto puede revertirse, cómo puede cambiar. ¿Cómo es que queda usted otra vez en esa condición de muerte si ya fue lavado con la preciosa sangre de Cristo? Porque renacimos no de simiente corruptible, sino incorruptible. Estas son las buenas noticias. Por eso, viva en esa seguridad que el Señor nos da. Al ser hijos, usted tiene esa autoridad de un hijo legítimo de Dios. Ahora, tiene esa herencia de hijo que es la vida eterna que el Señor nos da. Si usted es hijo, el Señor lo va a disciplinar, lo va a corregir, le va a enseñar. Usted es recipiente de las ricas y abundantes bendiciones que nuestro Dios tiene para sus hijos. El Señor derrama su bendición en todo el mundo, en toda la creación. Él bendice animales, bendice pueblos, naciones, tierras, etc. Pero las bendiciones especiales de Dios son para sus hijos. Usted se puede acercar al Padre, a nuestro Padre Celestial, con toda confianza, con toda seguridad. Puede decirle, Abba Padre, papi, papito. Usted tiene acceso directo a la presencia del Padre Celestial y todas esas promesas, apropiéselas, son suyas. El Señor promete cubrir todas sus necesidades. No le va a faltar nada. Pero lo más maravilloso de todo es que para que todo aquel que en Él cree, es decir, que nazca de nuevo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es grandioso, esto es maravilloso, estas son unas grandes noticias. Si usted quiere ser hijo de Dios y ya todavía no lo es, si usted quiere tener esta vida eterna, vivir para siempre con el Señor, crea en el Señor Jesucristo como su Salvador, ponga en Él su fe y créale a lo que Él dice. Cuando usted cree en su promesa de vida eterna, esa vida eterna es suya. Usted ya la tiene. Que nuestro Señor abra su entendimiento, su corazón, para entender estos conceptos. Todavía probablemente haya preguntas, haya dudas, porque hay pasajes que parecen decir otra cosa, pero con la ayuda del Señor vamos poco a poquito ir aprendiendo estas cosas, pero sí le pido algo. Créale al Señor, crea lo que Él le dice. Y una vez más, muchas gracias por vernos. Le invito a que se suscriba, a que nos dé un like, a que comente. Estamos tratando de mantenernos al tanto con los comentarios. Son muchos y muchas veces son repetidos. Lea otros comentarios, quizás allí encuentre la respuesta que busca. Pregunte, estamos para servirle. Y una vez más, gracias por estar con nosotros en este canal, solo por su gracia
Que Dios le bendiga y me despido con la paz de Dios. Muchísimas gracias.